Seguimos en Tendencia Semanal. Abel Guzmán, hoy tenemos un invitado de lujo con nosotros. Amigo Pablo Ulloa, primer secretario del Tribunal Constitucional, ¿sí o no, Pablo? Director ejecutivo, el cargo era grande, director general administrativo y financiero. Bueno, el hombre aspira ahora a muchas posibilidades de ser defensor del pueblo. El hombre que yo lo he catalogado como el hombre de la magistratura del defensor. Así mismo. Pablo, cuéntanos, explícale a la gente qué es el defensor del pueblo, que es una de las cosas que las autoridades no se han encargado de dar a conocer, para que la gente entienda para qué sirve esta posición. Mira, primero darle las gracias a ustedes por la invitación, porque realmente el público que ustedes tienen es un público sumamente estratégico y al mismo tiempo tienen una capacidad analítica bien aguda. Ciertamente, Juan, como tú dices, lo primero que debemos de hacer es definir qué es el defensor. Y como tal, el órgano constitucional tiene, vamos a decir, dos funciones básicas, o se definiría como el órgano extrapoder que tiene como objetivo velar por la buena administración y garantizar los derechos fundamentales. Y ahí yo quiero hacer un poco de amplitud, porque lastimosamente la figura se ha posicionado sobre la base del concepto de derechos humanos. Entonces, los derechos fundamentales son aquellos derechos que están consagrados en nuestra Constitución, que van desde el artículo 37 al 62. Por lo tanto, ya hay una limitación en cuanto a qué se debe de garantizar, porque los derechos humanos son muy amplios y hay convenciones de derechos humanos para muchas cosas. Ahora, el concepto básico de todo esto, y es justamente incluso hasta el espíritu de la ley, es la buena administración. Por eso en la ley 1901 se pone en el último acápite que el defensor del pueblo tiene que tener una alta valoración y conocimiento en la administración pública. Porque lo que nosotros tratamos de enfrentar son los desmanes, las arbitrariedades, los errores que existen en cualquier administración pública. Y el concepto de independencia es por eso, porque no es un tema partidario, no es un tema eminentemente político como tal, sino que es sobre todo lo que implica las políticas públicas. Y como ustedes bien saben, todo ese conjunto de políticas públicas lo que nosotros llamamos estado de bienestar. Y ese es el enfoque que justamente, como bien decía Abel, hemos querido enmarcar en la magistratura del defensor, porque es una iniciativa que busca legitimar socialmente el órgano constitucional. Actualmente los fondos que maneja la Defensoría del Pueblo, la logística, va acorde con la función que tiene, hay que ampliar, hay que contratar nuevo personal, reenfocar las funciones de ese personal. ¿Cómo lo evalúa? Mira, justamente, y aprovecho para pedirle a todos los televidentes, nosotros tenemos lo que es el plan de gestión y hemos hecho además un manifiesto que es un overview del órgano constitucional, no solamente en esencia el órgano, sino su interrelación con los demás órganos del Estado. Y voy al tema del presupuesto. Justamente el presupuesto ahora mismo es de 165 millones de pesos. Para una función nacional siempre será necesario plantear presupuestos ajustados a esa realidad. Ahora bien, y es la esencia de ser un gerente, tú tienes que partir de unos resultados previamente definidos y por eso nosotros hemos tratado de hacer un marco lógico que parta de un marco conceptual que permita realmente enfocar dos objetivos básicos para estos próximos 6 años que a partir de enero asumiremos, que es educación. Por eso el planteamiento de Juan me gustó mucho, enseñar qué es el defensor y lo que hemos tratado de hacer en los medios de comunicación. Y el segundo es la garantía de los derechos. Para eso nosotros incluso hemos reconfigurado lo que terminaría siendo el nuevo organigrama del defensor y hemos delimitado lo que son 3 agendas básicas: la agenda legislativa, la agenda institucional y la agenda organizacional, que a su vez se desprenden en líneas estratégicas y que van a tener a su vez responsables y resultados que tenemos que lograr en un periodo de 6 años, pero dividido en tramos de 2 años, como normalmente yo hacía en el BID, en el Banco Mundial y en la Unión Europea, que es donde mayor incidencia yo he tenido en la parte del sector público, donde tengo casi 18 años. Pablo, cuando tú hablas de que la Defensoría del Pueblo busca evitar los desmanes en las instituciones,
podemos hablar de un ejemplo, un despido de un empleado público, un caso judicial o un caso de maltrato policial de un fiscal o un sinnúmero de cosas, o esa figura se limita a estos lugares o puede también incluso llegar a ejercer presión sobre casos de legisladores que en muchos casos abusan de poder. Mira, el ser un órgano extrapoder, tal cual en la Constitución, le da unas atribuciones que implica lo que es el concepto de autonomía. Incluso el Tribunal Constitucional tiene 2 sentencias al respecto y voy a explicar. La autonomía es administrativa, funcional y al mismo tiempo organizacional. ¿Qué pasa con ese concepto de autonomía e independencia? El defensor del pueblo, dentro de su mandato, está velar por aquellos errores que se cometen, y te voy a poner 2 casos como tú bien planteas. Para eso nosotros hicimos un trabajo de equipo y analizamos 85 sentencias del Tribunal Constitucional que tenían que ver justamente con este tipo de actividad. Una primera, que es emblemática en el caso de la jurisdicción, la jurisprudencia constitucional, fue una señora que era pensionada de su esposo, había fallecido y ella tenía una pensión de la institución del Estado, voy a obviar cuál, por respeto, pero independientemente de una sentencia emblemática, o sea que luego lo podré decir, y la señora le retiraron la pensión subsidiaria que le sale por justamente ser pareja de un, en este caso, un militar por más de 20 años. Entonces, a partir de un recurso de amparo, que es uno de los instrumentos, y te voy enfocando ahí la pregunta, es uno de los instrumentos que la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales le permiten al defensor poder procesar o proceder jurisdiccionalmente. Ese caso no lo llevó el defensor, ese caso lo llevó la señora con un abogado, pero es un caso que es interesante para ver cómo un defensor puede no solamente proceder desde el punto de vista jurídico, sino incluso acompañar al ciudadano como amigo de la Corte. Otro ejemplo es una degradación en la administración pública, en un ministerio, donde un técnico lo pasaron a una posición la cual no le correspondía y era distinta a la que lo habían contratado. Y esa degradación llevó a que sometieron un amparo por sus derechos fundamentales y ganó. Y tuvo que fue llevado justamente a la posición por la cual había sido contratado. Fíjate, son 2 situaciones diferentes porque uno tiene que ver con pensión y la otra tiene que ver con la parte del ámbito laboral en el sector público. Pero si tú le das un enfoque macro, y ahí hay dos juristas muy famosos, que es Cristóbal Rodríguez y Eduardo Jorge Prat, que tienen posiciones un tanto diferentes, pero son interesantes. Cristóbal plantea un defensor del pueblo que pueda abarcar absolutamente todo lo que implica administración pública. Por eso entran las EDE, por eso entran las superintendencias, por eso entran otros conceptos de especialización. Y Eduardo, perdón. Digo, la salud también. Sí, todo lo que son las superintendencias, salud, pensión, electricidad, hasta bancos, si quisiera ver. Ahora bien, la otra posición es que el defensor se tiene que circunscribir justamente a las áreas donde no tienen una supervisión del Estado extra. Ahora, si tú lo ves desde el punto de vista de lo que es el Estado social democrático de derecho, y yo sé que en el caso de Abel, en su formación socialdemócrata, lo ve un Estado que se base sobre la base de las políticas públicas, tú tienes que tener incidencia, pero también tienes que tener visión estratégica de lo que es el Estado, porque tu visión del Estado va a impactar, porque si tú haces procesamientos jurisdiccionales, sea en la administrativa o en la constitucional, tú estás sentando precedentes con la jurisprudencia y eso va a permitir que en otros procesos tú puedas avalarte de eso para poder incluso el proceso más básico del defensor, que es negociar con la autoridad que cometió el error, porque de eso se trata todo. Pablo, entonces aquí... Tengo una pregunta sobre la salud. ¿Cómo enfrentarías? Aquí hay muchos abusos a nivel de salud. Para el que no tiene seguro, para el que tiene un seguro básico. ¿Cómo un defensor se enfocaría en defender ese aspecto tan abandonado de ahí al ciudadano? Ahí empezamos primero con la visión del Estado. Hay una ley de seguridad social. La ley de seguridad social tiene 3 regímenes definidos. El
contributivo, el subsidiado, el contributivo subsidiado. El único régimen que no ha operativizado es el contributivo subsidiado. Y justamente por esa razón es que muchas de las personas que hoy tienen situaciones de salud no pueden valerse de una cobertura mayor porque el Estado ha tenido que asumir la gran parte de los dominicanos con el régimen subsidiado. Entonces, financieramente tú no puedes tener un servicio de alta calidad como el que tienes tú o lo que tiene Juan, que pagan mensualmente una prima y esa prima tiene a su vez lo que es el catálogo mínimo de medicamentos, pero también los servicios que tú estás pagando. Entonces, lo que tenemos que hacer como Estado es lograr que la mayor cantidad de personas salgan de la informalidad, que es un 56%, pasen a la formalidad para que el seguro que tengan sea un seguro de mayor cobertura. Te pongo otro ejemplo de una sentencia, que es justamente una señora que el seguro, la ARS en este caso, no le quería cubrir un medicamento que sí estaba en el catálogo, pero por situaciones propias de la administración le negaban ese beneficio. Se incoó un recurso de amparo, se procesó administrativamente y justamente lo único que la justicia a destiempo no es justicia, a los 2 años salió la sentencia y la ARS tuvo que asumir eso. Entonces, ahí entra la función de efectividad y lo que implica ser una persona o un individuo o un equipo, en este caso que es el defensor, que pueda visualizar cómo negociar, cómo poder abordar, sea como hacen en España, bajo 5 elementos de lo que son los actos administrativos del defensor, una primera resolución. Aquí no existe la resolución, eso es de los aspectos que queremos mejorar, un proceso de recomendación, un proceso de sugerencia, un proceso de recordatorio de ley y lo que le llamamos litigio estratégico, que ya es la parte que nunca se quiere llegar, pero que en algún momento se tendrá que hacer porque hay casos donde la administración no va a entender que está cometiendo un error y ahí entra el defensor, luego de haber agotado un proceso de conciliación, de diálogo, de conversación, de negociación, entonces asumir el rol institucional que le corresponda. Por eso es importante el que el defensor no sea partidario político, que no sea un político electoral, porque termina siendo una plataforma donde cualquier persona con un proyecto individual puede generar un caos colectivo. Y aquí lo que más necesitamos, y más en un gobierno iniciando, es estabilidad, es tranquilidad y un ambiente, un clima de paz que permita generar nuevas inversiones y reactivación económica. Porque al fin y al cabo todos vivimos sobre la base de un crecimiento económico con una mejor redistribución, que es lo que ha planteado siempre la actual gestión. Pablo, te voy a hacer una pregunta para que la dejemos ahí, después de la pausa no la responda. Hay algo claro, hablabas con Abel de la socialdemocracia y todo eso y habla ahora de la política. Eso quiere decir que el defensor del pueblo no puede ser ni de izquierda ni de derecha. Pero me responde eso tras la pausa. Seguimos en Tendencia Semanal. Pablo, le dejaba la pregunta sobre la mesa antes de la pausa. ¿El defensor del pueblo debe ser más de socialdemocracia o no debe ser ni de izquierda ni de derecha? Mira, Juan, es interesantísimo. Y yo sé que ahí Abel se va a sentir emocionado, porque una de las figuras internacionales que me han apoyado y me han orientado es Antonio Hernández, que fue 3 veces vocero del PSOE en la Cámara de Diputados en España. ¿Por qué tengo referencia del caso de la socialdemocracia? Porque la Constitución de la República, en sus primeros artículos, en el 6, en el 7 y en el 8, lo que te define es que nuestro Estado es un Estado socialdemócrata, porque es un Estado que permite la parte de crecimiento económico a través de la libre empresa y de las inversiones privadas, pero lo que hace es una función de redistribución de las riquezas. Ese crecimiento, esa demanda agregada que va generando dinero, que va generando riqueza, entonces el Estado lo que hace es que interviene a través de políticas públicas. Por eso el concepto de estado de bienestar, que bien pude trabajar con quien fuera una de mis asesoras de tesis, Eloisa del Pino, que incluso fue la jefa de gabinete de la ministra de Sanidad pasada de España, me permiten ver una sociedad bajo el concepto del equilibrio y de la igualdad. Porque aquí lo que está en juego es el valor supremo de toda sociedad, es la dignidad humana,
y justamente el defensor del pueblo no debe de tener inclinaciones ideológicas. Incluso el hecho de plantear agendas o prejuicios antes de asumir una función como esta tan delicada termina siendo un error, porque tú estás ya esbozando cuál será el empuje que tú le darás a una gestión cuando tu gestión tiene que ser sobre la base de las necesidades de los ciudadanos. Por eso te decía que nosotros tenemos 3 agendas. La institucional lo que demanda es revalorizar el órgano. La organizacional lo que implica un proceso de transformación que inicia de tu reglamento, un modelo de gestión, una certificación de normas de calidad, y etcétera, como yo hice en el Tribunal Constitucional. Y la agenda legislativa implica una readecuación de una serie de normas a partir de la reforma de la Constitución 2010 y la creación de otras normas que tienen que venir a complementar ese Estado social, democrático y de derecho que nosotros planteamos en la Constitución Dominicana. ¿Cómo tú evalúas, Pablo, la elección de la nueva Junta Central Electoral? Ahí hubo mucha pugna política de Olivares, un sector que quería ser tomado en cuenta. Ahí está sonando también una señora que es presidenta esposa del presidente de un partido para la Cámara de Cuentas. El PRM es de la idea de que sean independientes, que no tengan vínculos políticos. Tanto el defensor del pueblo como los próximos miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo tú evalúas todo esto que te está dando? Mira, yo tengo una posición ahí justamente que te planteaba al principio. El hecho de no estar en un activismo político electoral, político partidario, hace que las personas que asuman los órganos de extrapoder tengan el nivel de lucidez fuera del elemento ideológico y los valores que todos tenemos como seres humanos y la preferencia que podemos desarrollar para poder tomar decisiones amparadas en la Constitución y las leyes. Desde que tú marcas una agenda o tú ya planteas tu agenda antes de asumir, ya tú estás realmente generando una brecha en lo que va a ser el procesamiento o el procedimiento tuyo frente a situaciones que te van a pasar que tú no la controlas porque es de futuro. En el caso particular mío, yo tengo una gran experiencia porque para todos es conocido que el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Víctor Rey Guevara, fue incluso de candidato a senador por Samaná en 2008. Un senador y candidato. Fue senador de 98, 2000, incluso la ley 1901, la del defensor del pueblo, fue él justamente que la planteó por un concepto que a ustedes dos le atrae mucho y que a una generación nos marcó, que era la expresión de Peña Gómez, primero la gente. Ahora bien, el hecho de haber sido senador, como tú dices, ministro, no solamente con don Antonio Guzmán, fue ministro sin cartera, que eran 2, él e Inchausten, fue ministro de Trabajo con don Hipólito Mejía y participó como candidato a senador en 2 oportunidades. No le limitó que a partir de la reforma del 2010, donde él fue uno de los redactores, y ya luego, dejando la bandería política prácticamente 2 años antes, siendo elegido como magistrado presidente del Tribunal Constitucional, haya hecho la gestión que él ha hecho y en la cual yo me siento compromisario porque el inicio, todo lo que implicó la construcción del Tribunal Constitucional, desde su RNC hasta su certificación en calidad y demás, conllevó un esfuerzo de un equipo de personas que en este caso me tuve el privilegio, la gracia de Dios, de poder dirigir. Entonces, ahí, entrando ya en un resumen de la respuesta, es justamente no el apartidismo, sino la desvinculación con partidos políticos y el hecho de no haber sido candidato electoral en un periodo breve, lo que va a permitir que la persona tenga el nivel de equilibrio y de inteligencia emocional para manejar responsabilidades que implican decisiones de Estado, no políticas, de Estado, porque lo político es para los políticos y se negocia sobre la base de los partidos y los intereses o las agendas de cada uno de los partidos políticos. Pero las decisiones de Estado implican tener la madurez, el sosiego y una visión clara de hacia dónde va la sociedad o hacia dónde debemos hacer las reformas, las transformaciones. Y por eso un defensor del pueblo tiene que estar bien claro de cuál es la sociedad que se plantea, no solamente en la ley, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino también en lo que plantea la Constitución en cada uno de sus artículos, porque lo que nosotros estamos buscando es un mejor país
pero para todos. ¿Te gustó ese? Se vio muy política, le salió algo, a ver, le salió algo. No, yo sabía que a veces iba a emocionar porque también se pone picante a esto. O sea, pero una pregunta que debe tener su respuesta. Hay algo, Pablo, y eso quiere decir que si nosotros fortalecemos la figura y le damos el apoyo económico necesario a la fuerza, a la Defensoría del Pueblo, estaríamos por lo menos incluso hasta disminuyendo las instituciones, porque partiendo de la sentencia que tú planteabas, si partimos de la sentencia de la señora de la pensión con el militar y la señora por un servicio de salud, eso quiere decir que en caso de Proconsumidor, ahí hay un rol que caería en Proconsumidor, pero que lo puede jugar la Defensoría del Pueblo. Entonces, pudiéramos entonces eliminar instituciones, fortalecer la Defensoría del Pueblo y llevar a todas las provincias a la Defensoría del Pueblo para poder hacer prevalecer los derechos, porque el derecho del cliente, del ciudadano está en la compra de un producto. Y si no se lo hace prevalecer Proconsumidor, lo puede hacer prevalecer la Defensoría del Pueblo. Un ejemplo. Sí, bueno, realmente el derecho del consumidor está dentro de nuestra Constitución como uno de los derechos fundamentales. Ahora bien, son dos respuestas al planteamiento. Lo primero es que en una sociedad como la que estamos viviendo, la tecnología juega un rol trascendente. Y ahí hay conceptos como el Big Data, el micromarketing, el microtrading, que te generan a ti una cantidad de información que te permiten hacer líneas de pensamiento sobre la base de la estrategia en cuanto a las políticas públicas. ¿Qué te digo con esto? En España, por ejemplo, y pasa en Argentina y Colombia también, el defensor tiene prehecha una serie de cartas solicitando los servicios o los apoyos. El ciudadano tiene esa capacidad de poder solamente descargar, llenar o incluso hacerlo digital. El hecho de ampliar el defensor a cada provincia, eso es un proceso gradual, porque tiene que haber primero la madurez de la primera sede y luego tú ir ampliando. Y le pongo un ejemplo práctico. En el caso de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, ONAPI, yo tuve el privilegio de ser asesor y redactar el manifiesto, el documento que le permitió a ONAPI ser premiado por el Premio Iberoamericano de la Calidad. Era la única institución que había ganado en el país hasta que SENASA ahora recientemente ganó. ¿Por qué le hago ese comentario? Porque ONAPI primero fortaleció sus procedimientos y sus procesos internos, definió un modelo de gestión de calidad y luego amplió a Santiago y a Santo Domingo Este. Entonces, para poder hablar de ampliar el defensor a cada provincia, primero tenemos que tener una institución legitimada socialmente, con todas las capacidades de poder asumir los derechos, pero los desmanes de la administración sobre la base de resultados. Porque esta sociedad lo que está buscando son resultados, y ustedes se han dado cuenta. O sea, el ciudadano ya está celoso de todo lo que paga, pero al mismo tiempo está celoso de cada institución. Entonces, en el caso justamente que tú ponías, que era el otro aspecto de tu pregunta, la eliminación o no de instituciones, tú sabes que eso lleva un procedimiento eminentemente legislativo. Ahora, lo interesante en el caso del consumidor es que tiene la capacidad muy importante de inspección. Y sobre la base de la inspección, tú puedes notificar y tú puedes hacer investigaciones de rigor que permiten poder analizar bien qué es lo que está pasando con los precios. Porque si vamos a esa posición, INEPRE tiene una realidad también en cuanto a los precios que son agrícolas. O sea, aquí lo interesante es crear un gabinete de derecho, como le llaman modernamente, que ha utilizado el presidente de la República, Luis Abinader, pero para los derechos, donde todas las instituciones que tengan que velar por los derechos del ciudadano y por la capacidad del Estado, cuando comete un error, poderlo resarcir y que con eso el ciudadano reciba lo que dice nuestra Constitución, puedan tener un mecanismo de interconexión, lo que le llaman modernamente el apoyo interinstitucional, para poder generar con eso una sinergia de mayor fortaleza en cuanto a la supervisión, a la interlocución, pero al fin y al cabo que el ciudadano tenga mejores bienes y servicios, que es lo que demanda toda ciudadanía. Ya cerrando, la competencia está fuerte, hay unos candidatos ahí, tanto políticos como de la secreta, que están bien activos. Hay
Hay un expresidente de un partido ahí, Fidel Santana, está también María Teresa Cabrera, está el doctor Cruz Jiminián, y tú entre los 4 o 5 que más suenan, más posibilidades. Tiene los amarres políticos y de otros sectores, Ulloa, para dar la pelea. Mira, la pelea de Ulloa, aparte de lo siguiente, yo sé que tú lo vas a recibir de corazón, lo que yo te digo. Lo primero, que yo tengo un doctorado en gobierno y política pública. Lo segundo, que tengo casi 20 años en la administración pública, siendo el primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional. Lo tercero, que tengo equilibrio emocional. Y lo cuarto, y más importante, que de todo lo que tú comentaste, soy el único que soy realmente independiente. Cuando yo te asumo esta posición, es justamente porque tengo una hoja de vida limpia, que no me vincula a ningún tipo de evento que me pueda llevar a un cuestionamiento a la hora de tomar una decisión. Porque el hecho de ser independiente y funcionalmente ser una figura que va a generar una transformación en la sociedad dominicana, implica que tú vas a tener que tener claramente definido cuál es la persona que asume un órgano extrapoder. Y sobre la base de eso, el ombudsman necesita ciertamente una persona que le genere tranquilidad, sosiego, pero al mismo tiempo le dé la seguridad a la ciudadanía, en este caso a los actores políticos, como tú bien planteas, de que va a enfocarse única y exclusivamente en la gestión institucional para legitimar socialmente el órgano, no que tiene agendas preestablecidas, ni que tiene proyectos a futuro que pudieran generar desestabilización e incluso algún tipo de cambio del orden político que en el actual momento creo que no conviene a nadie, porque todo lo que queremos es salir de esta pandemia, sentirnos en tranquilidad, pero vivir mejor de lo que estamos viviendo. Bueno, el hombre apeló ahí a la inteligencia emocional, Juan. Sí, nos quedará desearle suerte al amigo Pablo Ulloa. Entendemos que tiene la capacidad, hombre joven, tiene la independencia y además es una persona que tiene el arraigo social ante instituciones importantes. Decir que el presidente, ¿sí? Es social, ¿sí? Que tiene un buen punto ahí. Claro. Decir que el presidente del Tribunal Constitucional pondera la candidatura de Pablo Ulloa, Milton Ray Guevara, diplomático, legislador, presidente del Tribunal Constitucional, es quien le ha dado vida a esa institución. Decir que la Fundación Institucionalidad y Justicia, a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Casaños Guzmán, ha ponderado la figura de Pablo Ulloa es importante. Esperemos que el Congreso... Y discúlpame, y que tengo que reconocer dos instituciones, son tres, pero son dos instituciones que quiero mencionar y agradecerle por este medio. Primero, yo me he caracterizado por tener valores patrios toda mi vida y tener el endoso del Instituto Duartiano, creo que me llena de honor. Y el hecho de que yo he promovido toda mi vida la ética y la moral, y eso va a ver con la otra pregunta, y tener a don Negro Vera, que endosa una carta al Congreso de la República hablando de mi trayectoria, creo que valora muy bien lo que hemos tratado de hacer un grupo de personas de la magistratura del defensor. E incluso el hecho de que Fidel Lorenzo, pastor cristiano, valore mi formación, al igual como hizo Antonio Hernando, Manuel Campos Vidal, el primer defensor del pueblo de Panamá, Italo Antinori, el primer defensor del pueblo argentino y presidente, el único latinoamericano que ha sido presidente de la Federación Internacional de Ombudsman, José Luis Mayorano, representa realmente un orgullo para una generación que ha creído en la educación y en el trabajo honesto para poder trascender en la sociedad dominicana. A ver, levanto mi mano para votar por Pablo Ulloa. Pablo, gracias por estar con nosotros en Tendencia Semanal y te deseamos éxito en el Congreso Nacional. Muchas gracias y sigan con nosotros en BTV, Canal 32.